Después de una gran pelea con mi marido accidentalmente viajé en el tiempo de vuelta a mi tercer año de secundaria. El profesor en jefe gritó furioso: Sarah Miller, levántate ahora mismo. Me levanté temblorosa y sin pensarlo exclamé: papá. La clase quedó atónita y el profesor se quedó sin palabras. Hasta el hijo del profesor sentado en el asiento delantero me lanzó una fría mirada. Le devolví la mirada pensando: espera a que volvamos y verás cómo duermes en el sofá. Después de una fuerte discusión con mi marido por problemas de decoración, señalé furiosa nuestra foto de boda y grité: no olvides cómo me perseguiste sin vergüenza hasta conquistarme, ingrato sinvergüenza. Ethan me persiguió gritando mi nombre: Sara, ¿no has comido fruta todavía? Regresé furiosa, cogí una manzana y me fui de casa mordiéndola. Cegada por la ira, al salir del ascensor tropecé con mi propio pie y caí de bruces. Me levanté otra vez limpiándome las lágrimas mientras me frotaba la rodilla herida cuando de repente un balón de fútbol americano vino volando hacia mí. Maldición, ¿cómo es que hay gente jugando al fútbol americano debajo del apartamento? Me aparté de un salto y al ver a los dos atletas que venían corriendo hacia mí casi les solté un improperio. Al reconocerme los dos se detuvieron en seco y levantaron las manos. Sara, no fue a propósito. Estaba completamente confundida y a punto de insistir con mis preguntas cuando el azul y blanco de sus camisetas del equipo escolar me deslumbró. Del Instituto Northwood, ¿acaso no cambiaron los colores representativos del Northwood a naranja hace ya 5 años? Detrás de mí resonó un grito furioso: Sarah Miller, estás holgazaneando por ahí cuando el examen SAT está a la vuelta de la esquina. Me giré con una expresión de terror como si hubiera visto un fantasma. Mi profesor de secundaria, abandonando su destartalado automóvil, se dirigía hacia mí con aire amenazante. Y yo estaba parada en el campo de fútbol americano de Northwood. A lo lejos sonaba el timbre de preparación para las clases. No muy lejos mi esposo, o mejor dicho mi futuro esposo Ethan, estaba junto al viejo coche de su padre mirándome fríamente. Mierda, he viajado en el tiempo, he viajado atrás hasta el tercer año de secundaria, abril, a menos de 60 días del examen SAT. En la clase de estudio matutino estaba de pie castigada en la última fila del aula con una expresión completamente perdida. Los sonidos de la lectura resonaban y el señor Davis, nuestro profesor titular, aparecía como un fantasma asomando su cabeza de vez en cuando por la ventana de la puerta trasera. Estaba admirando mi rostro rejuvenecido 9 años en el espejito que llevaba en el bolsillo cuando su repentina aparición casi me provocó un infarto. El señor Davis me fulminó con la mirada por el espejo en mi mano. Bajo su mirada furiosa retiré la mano con vergüenza. Ahora el único recuerdo que me queda del señor Davis es el de un viejecito que alegremente me servía pavó cada día de Acción de Gracias. Había olvidado lo despiadado que era en realidad. Sonó el timbre del estudio matutino y estaba a punto de saludar a mis viejos compañeros. Pero antes de que pudiera volver a mi asiento fue como si alguien hubiera presionado el botón de apagado en toda la clase. Todos cayeron de golpe y el aula quedó sumida en un silencio mortal. Solo han pasado 2 segundos. ¿Cómo es que ya alguien está roncando? Así es el sueño de un estudiante de secundaria. Me senté en el aula mezclada con olores corporales, sudor y desayuno, completamente desconcertada. Alguien en el asiento de atrás me dio un toquecito, me di la vuelta y vi a mi mejor amiga Jessica. Jessica tenía la cara de alguien que ha dormido muy poco y me preguntó con voz débil: los deberes de matemáticas, préstamelos para copiar. Dios mío, Jessica, tú eras la chica que podía animar toda la primavera en Cancún durante la universidad. ¿Cómo es que te has vuelto tan apática? Estaba a punto de sacar mi cuaderno de ejercicios de matemáticas cuando una mano blanca y esbelta golpeó bruscamente sobre él. Levanté la vista aturdida. Un rostro a la vez extraño y familiar apareció ante mis ojos. En innumerables noches él me abrazaba en el sofá mientras bebíamos refrescos y comíamos palomitas viendo películas románticas. Mi esposo Ethan me arrebató fríamente el cuaderno de ejercicios y sin volver la cabeza dijo con voz alargada: Sara, copiar la tarea, lo anotaré y se lo diré al señor Davis. Jessica se enfureció: soy yo la que está copiando la tarea. Yo me quedé atónita. De repente lo recordé, en el tercer año de secundaria Ethan todavía era mi archienemigo. Ethan era el mejor alumno en matemáticas, el profesor titular era el maestro de matemáticas y al mismo tiempo el padre biológico de Ethan. Yo era la famosa Sara de toda la escuela, una peculiar estudiante mediocre en Northwood, un instituto repleto de alumnos sobresalientes. Ethan y yo nos convertimos en rivales desde el primer año de secundaria. Yo no soportaba su perpetua expresión de iceberg y él detestaba mi actitud despreocupada. Murmuré para mis adentros: lo recuerdo todo, lo recuerdo todo. Jessica se levantó desesperada por terminar sus tareas pendientes. No olvidó sacar un momento para preguntar de que te acordaste de cómo resolver el problema de matemáticas de hoy. Me quedé perpleja. ¿Qué dices? El timbre de preparación sonó. El señor Davis, el profesor titular, empujó la puerta del aula con el ceño fruncido. Nada más entrar dejó su taza y los exámenes, luego comenzó a regañar. Despierten, 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 no huelen lo mal que está el aula, todos apestan y con los exámenes a la vuelta de la esquina no muestran ni un ápice de urgencia. Vengo del pasillo y en los otros salones todos están estudiando. Ustedes son el peor grupo que he tenido en mi carrera. El señor Davis corrió a abrir las ventanas y apagó el aire acondicionado. El aula se llenó de gemidos y suspiros. Me mezclé entre el grupo murmurando un par de insultos contra el señor Davis. El señor Davis cambió abruptamente el tema de conversación y señaló hacia mí con su dedo gordo. Tú ven aquí. Me quedé paralizada y señalé hacia mí misma. ¿Quién, yo? El señor Davis se dio la vuelta y escribió un problema en la pizarra con trazos rápidos. Eres tú, Sara, ven a resolver el problema. Al terminar no olvidó mostrar sus afilados colmillos amenazándome. ¿Cuántas veces he explicado este problema? No me digan que todavía hay alguien que no puede resolverlo. Me acerqué a la pizarra blanca, todo mi cuerpo cubierto de sudor frío. ¿Qué es esto? Funciones trigonométricas, derivadas, cálculo o abandonar. No recuerdo nada de esto. 4. Me quedé de pie en la plataforma con el sudor frío corriendo por mi espalda.
Detrás de mí los ojos del señor Davis y más de 50 compañeros me miraban fijamente. Alguien terminó de escribir el proceso de resolución del problema en un papel a toda velocidad. El señor Davis preguntó: no es sencillo, basta con aplicar la fórmula verdad. Toda la clase asintió con la cabeza como si estuvieran majando ajo mientras yo sudaba a mares. Han pasado 9 años desde que me gradué, ni hablar de fórmulas. Si me preguntas el apellido del profesor de educación física no lo recuerdo. Aprovechando que el señor Davis bajó a inspeccionar rápidamente, giré la cabeza y dirigí una mirada de auxilio hacia mi mejor amiga Jessica. Jessica estaba hojeando un libro a escondidas bajo el pupitre. Obviamente confiar en ella era un error evidente, ella tampoco sabía. El señor Davis levantó bruscamente la cabeza con el rostro sombrío como aguas estancadas. Me estremecí y me giré de inmediato, esforzándome por escribir algunas fórmulas sin sentido en la pizarra blanca. Primero escribí answer, luego una X y después establecí una incógnita. El cos60 es igual a 1 a 0x alfa beta. El señor Davis volvió a hablar. Entonces esta pregunta se resuelve simplemente usando identidades trigonométricas. Todos los alumnos respondieron al unísono: sí, identidades trigonométricas, identidades trigonométricas. ¿Cuánto es cos será Evanden? Mi corazón estaba como cenizas muertas de pie en la tarima, mi rostro estaba pálido al borde del desmayo. Plop, un pequeño bollo de papel rodó hasta mis pies. Era el papelito de rescate de Jessica, lo recogí rápidamente, lo abrí y lo copié palabra por palabra. El señor Davis acababa de llegar al podio, así que rápidamente metí el papel en mi bolsillo. El señor Davis lo examinó por un momento con una media sonrisa en los labios. Bien, solté un largo suspiro de alivio y volví a mi asiento como si estuviera escapando. El señor Davis comenzó a explicar las matemáticas que sonaban como un idioma extraterrestre, así que aproveché para balancear mi silla y agradecer a mi mejor amiga. Gracias, Jessie, esa nota realmente me salvó la vida. Jessica preguntó confundida: ¿qué nota, Jessie? Sara, ¿por qué actúas tan raro hoy? Lo olvidé, no fue hasta después de cumplir los 25 que Jessica y yo empezamos a llamarnos Jessie y Sa entre nosotras. Ahora todavía estoy en esa época de secundaria donde nos llamábamos Sara y Jessica. Me di cuenta de repente. Entonces no fuiste tú quien me pasó el mensaje. ¿Quién fue entonces? Alcé la vista y sin querer mi mirada se posó hacia el frente diagonal. Ethan estaba sentado junto a la ventana con la espalda recta, la luz del sol caía sobre él haciendo brillar su uniforme escolar azul y blanco. Al ver la espalda de mi marido en sus años de estudiante me entraron ganas de jugar con él. Arrugué un pequeño papel y lo lancé con precisión, impactando directamente en la espalda de Ethan. Ethan se volvió con expresión impasible. Yo en silencio le dije: hola, mi amor. Aunque en este momento aún no eras mi esposo. Ethan recogió el papel, se giró y sin dudarlo se puso de pie. Profesora, Sara está pasando notas. Casi escupo mi refresco de la risa. Mierda, casi lo olvido en este momento. Ethan todavía es mi archienemigo. 5. El señor Davis detuvo su escritura en la pizarra y preguntó con confusión: pasando notas, Sara? A ti. Las miradas de toda la clase se concentraron en Ethan y en mí. Ethan, sin mostrarse ni humilde ni arrogante, sostenía la nota firmemente. Sara pasó esta nota al capitán del equipo de baloncesto. La segunda Coca-Cola que bebí salió disparada de mi boca, lo había olvidado. En mi tercer año de secundaria todavía estaba enamorada en secreto del capitán del equipo de baloncesto de nuestra clase, que se parecía mucho a una versión joven de Chris Evans. Una vez ante Jessica había declarado con descaro: me encantan este tipo de chicos deportivos que saben hacer mates empollones, no son mi tipo. Durante todo mi último año de secundaria me esforcé tímida pero persistentemente por mostrar mi encanto personal frente al capitán del equipo de baloncesto. Esto se manifestaba en pedirle cada día al compañero de adelante que pasara una nota al capitán, quien se sentaba junto al aire acondicionado. El mensaje decía: capitán, ¿podría subir un poco la temperatura del aire, por favor? Una simple tilde ondulada que expresaba todo el corazón de un adolescente en el tercer año de preparatoria. Como Ethan y yo éramos como el agua y el fuego, siempre le pedía a su compañero de al lado que pasara las notas. Esta vez cuando le pasé el papelito a Ethan, él lo malinterpretó pensando que era para el capitán del equipo de baloncesto. Pero ¿por qué Ethan tuvo que hacer un reporte público solo por pasar un simple papelito? ¿Acaso no era antes el típico estudiante modelo que no se metía en lo que no le importaba cuando se volvió tan entrometido? Las sorprendentes palabras de Ethan hicieron que el capitán del equipo de baloncesto, que estaba cabeceando disimuladamente junto al aire acondicionado, se estremeciera de golpe sin poder creer que una desgracia caída del cielo lo había arrastrado a él. El señor Davis, en cambio, tenía una expresión de disfrutar el espectáculo, apoyando el brazo en el podio y levantando la barbilla. Déjanos apreciar qué asunto tan importante tiene la estudiante Sara que necesita discutir con sus compañeros durante la clase. Ethan se aclaró la garganta y abrió el papel. Al instante su rostro se sonrojó intensamente. El señor Davis, disfrutando del drama, preguntó: ¿qué ocurre? Aprendí a imitar su expresión burlona pensando: vamos, léelo si te atreves. La nota decía: Ethan Davis, te pareces mucho a mi futuro esposo. A la hora del almuerzo todos caminaban dispersos hacia el comedor. Los compañeros tenían caras de absoluta desesperación y yo tampoco podía entusiasmarme. Hasta llegar al mostrador de comida: macarrones con queso por $3, pollo asado por 4 y chili picante con nachos por $5, que además incluía un refresco. Era tan económico el comedor de la escuela secundaria. Jessica se giró y al verme con los ojos brillantes se asustó. ¿Te ha poseído un fantasma hambriento? ¿No desayunaste? Sacudí la cabeza con lágrimas en los ojos. No entenderías, en el trabajo pagamos $15 por un almuerzo horrible. Agarré mi tarjeta de comida y me abalancé hacia el mostrador como una loba hambrienta. Sin darme cuenta, en el instante en que me giré, mi mejor amiga Jessica parecía absorta en sus pensamientos. Los estudiantes de secundaria lucían apáticos antes del almuerzo, pero durante el descanso se convertían en lobos hambrientos. Me dejé llevar por la marea de estudiantes que peleaban por la comida. Viendo cómo me alejaba cada vez más del mostrador, ansiosa giré la cabeza buscando a mi amiga cuando una mano oscura me arrastró hacia la escalera.
Joder, un secuestro. Un par de manos largas y bonitas me taparon la boca. Al levantar la vista me encontré con la mirada de Ethan. Ethan tenía unos ojos gris claro de nacimiento que junto a su rostro pálido me observaban fríamente. Crucé los brazos y repliqué: ¿qué quieres? Ethan me preguntó sin expresión. ¿Qué significa esa nota? Fingí demencia. ¿Qué nota? Ese que me diste en clase. Que decía la nota. Ethan se sonrojó al instante, su máscara de indiferencia se rompió de golpe. Se puso nervioso y tartamudeó: tú misma lo escribiste. ¿Por qué me preguntas a mí lo de la nota? ¿Por qué me llamaste así? Me entraron ganas de bromear y estaba a punto de burlarme de él cuando de repente se escuchó un ruido arriba en el pasillo. Ethan se sobresaltó y por instinto lo agarré y nos escondimos en el cuarto de almacenamiento de atrás. Al retroceder mi pie izquierdo se enredó con el derecho justo cuando estaba a punto de caer. Ethan reaccionó con fuerza protegiendo mi cabeza con su mano derecha y poniendo su cuerpo debajo del mío haciendo que ambos cayéramos juntos en el estrecho cuarto de almacenamiento. Me golpeé y me aturdí y en mi confusión mis manos buscaban a tientas. Mi oreja quedó justo sobre el pecho de Ethan donde pude escuchar el repentino aumento de sus latidos y su respiración agitada. Estaba a punto de decir per cuando Ethan bajó la voz y susurró: ¿hay alguien ahí? Afuera efectivamente había gente hablando, pero el contenido era ese tonto que solo come ensalada en cada comida. Es de la clase 9. Parece que se llama Kevin Wan. Será tan pobre, solo puede permitirse ensaladas de 2 yuanes. Me molesta su aspecto de pobre. ¿Qué tal si vamos a burlarnos de él? Ethan y yo nos miramos. Kevin Wan era el compañero de nuestra clase encargado de la limpieza del aula. 7. Me incorporé y miré a través de la rendija de la puerta del trastero. Aquellos idiotas que estaban planeando cómo meterse con Kevin llevaban zapatillas de deporte y chaquetas de marca con colillas de cigarrillo entre los dedos. Recordé que cada año la escuela admitía a un grupo de estudiantes deportistas que no alcanzaban el nivel académico requerido. Algunos de ellos ni entrenaban bien ni prestaban atención en clase, pasando el día comparando marcas caras o dando vueltas en coches tuneados. El líder con mechas rubias decoloradas salió y regresó a los pocos minutos arrastrando a otra persona. Vi que era Kevin Wan. Kevin, el encargado de la limpieza, sostenía una gran escoba en las manos y los miraba con cautela. Él siempre había tenido un ligero tartamudeo que había mejorado un poco durante el primer y segundo año de secundaria gracias a la paciencia de sus compañeros, pero ahora nervioso el tartamudeo empeoró. ¿Tú ustedes qué quieren? El chico de pelo amarillo y su compañero se miraron y soltaron una carcajada. No queremos nada, jajajaja. Resulta que es un tartamudo asqueroso. En este momento la ira en mi corazón ya no podía contenerse hasta el punto de olvidar por completo las reglas que me había impuesto de no causar problemas. Fue entonces cuando Ethan de repente agarró el borde de mi ropa. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres? Ethan dijo con seriedad: no actúes por impulso, pelear te traerá castigos, los exámenes SAT están cerca. No tuve más remedio que contener mi furia y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Kevin Wan se paró en la escalera balbuceando una explicación. Solo la escoba de nuestra clase está rota y pensé en arreglarla durante el almuerzo. Pero fue interrumpido por la risa aguda del rubio. Tan buen estudiante eres, y eres tan bueno, ¿por qué no nos ayudas a nosotros como decirnos las respuestas de matemáticas en el SAT? El rubio era tan estúpido. El examen SAT tenía una supervisión estricta. Ninguno de nosotros sabía en qué aula nos tocaría. Pero Kevin Wan estaba aterrado. Retrocedía agarrando la escoba y estaba a punto de ser acorralado por esos matones hasta el borde de las escaleras. Me cubrió un sudor frío. Según recuerdo, Kevin se cayó accidentalmente por las escaleras 2 meses antes del examen SAT, lo que hizo que rindiera mal y solo pudiera ingresar a un colegio comunitario. Su familia no tenía dinero para transferirlo y así perdimos contacto. Nunca imaginé que la caída de Kevin por las escaleras tuviera otra historia detrás. El pelirrojo se acercaba cada vez más, pero Kevin seguía con la cabeza erguida aferrando con fuerza la escoba de la clase. Vi cómo el pelirrojo levantaba la mano. Paf, un sonoro golpe, pero fui yo quien salió corriendo, empujó al pelirrojo y aprovechó para darle una bofetada. Kevin Wan gritó eufórico. Sara. Yo me giré y le grité: no es momento de llamarme por mi nombre, corre Kevin. El pelirrojo furioso exclamó: ¿de dónde salió esta zorra? Dicho esto, llamó a sus compinches para rodearnos y golpearnos. Una brisa suave pasó y una figura se interpuso frente a mí. Ethan se colocó entre Kevin y yo. La punta de mi nariz quedó frente a su espalda y el olor a detergente de su uniforme recién lavado llegó hasta mí. Ethan puso su rostro de iceberg como si todos le debieran dinero y dijo sin inmutarse: a un grupo de matones solo saben intimidar a los compañeros. ¿Qué clase de habilidad es esa? El tipo del pelo amarillo no dijo nada, pero su puño voló hacia Ethan. En un instante varios se enredaron en la pelea. Ethan quedó atrapado en el campo de batalla mientras que Kevin y yo terminamos siendo empujados hacia afuera. En ese momento ya no pude seguir considerando a Ethan como mi archienemigo. Pateé e insulté a los matones intentando abrirme paso para ayudarlo. Kevin se armó de valor y comenzó a agitar el palo de escoba al azar mientras gritaba para darse ánimos. En el siguiente segundo el señor Davis abrió de una patada la puerta contra incendios de la escalera y rugió: ¿quién se atreve a molestar a mis estudiantes? 8. Yo, Ethan y Kevin Wan terminamos con heridas. Ethan fue el más lastimado. La enfermera de la escuela le trajo una bolsa de hielo para aplicarla en su mejilla derecha amoratada. Kevin se torció la mano izquierda al agitar la escoba y ahora hacía muecas mientras se agarraba el codo. Tengo 2 marcas de sangre en el cuello, heridas accidentales causadas por la escoba de Kevin. Kevin y yo nos miramos y sonreímos. Gracias, Sara. Mientras estés bien, Kevin. Después de chocar los 5 con Kevin me giré para buscar a Ethan. Ethan siempre me mostraba su mejilla izquierda por más que me empeñaba en ver su lado derecho. Enfurecida me levanté de un salto y le arrebaté la bolsa de hielo que sostenía. Ethan rechinó los dientes: devuélvemelo, pero instintivamente cubrió su mejilla derecha herida. Le aparté la mano, me acerqué y presioné suavemente la bolsa de hielo contra la herida. Ethan se quedó paralizado y yo bromeé: así que temías que me parecieras feo. Oye, ¿por qué también se te enrojeció la otra mejilla? Tiré de la mano derecha de Ethan mientras él se inclinaba hacia atrás apoyando la izquierda detrás de sí.
Sin perder mi descarada actitud me acerqué para aplicarle la compresa fría mientras aprovechaba para estudiar su rostro aún juvenil en ese entonces. Qué piel tan perfecta, blanca y suave, tan diferente a 10 años después cuando los viajes bajo el sol lo habían bronceado con un tono saludablemente dorado. Cuando me di cuenta de que estábamos demasiado cerca, mi aliento y el de Ethan ya se habían entrelazado. Murmuré tú mientras la mirada de Ethan se posaba involuntariamente en mis labios. Kevin, dijo con torpeza, ustedes dos, cuando de la oficina del director llegó el grito furioso del señor Davis. ¿Por qué mis estudiantes también deben ser castigados? Los tres nos miramos oliendo el chisme y nos acercamos a la puerta. Solo se escuchaba en la oficina del director, donde este hablaba con tono persuasivo. Fue Sarah Miller quien golpeó primero y el padre de la otra parte es miembro de la junta escolar. Más vale evitar problemas. Si la estudiante Miller sale a disculparse, el asunto quedará zanjado. Haz que la chica salga, se disculpe con la otra parte, haga una reverencia y redacte una autocrítica. No van a castigar a tu hijo porque te alteras tanto. Mi corazón se hundió. El director continuaba, esa Sarah Miller ni siquiera tiene buenas calificaciones, no solo arrastra a su clase hacia abajo, sino que además es interna. Sus padres no están cerca, así que... Director, lo interrumpió el señor Davis, ¿acaso cree que por ser una chica con malas calificaciones y sin padres cerca será fácil de manipular? Al pensar en mis padres trabajando en la gran ciudad sentí un nudo en la garganta, pero de pronto alguien tomó mi mano derecha con firmeza. Volteé la cabeza y vi el perfil de Ethan ligeramente sonrojado mientras él apretaba con fuerza mi mano izquierda tan fuerte que mis nudillos palidecieron. El director sonrió. Davis, qué astuto eres. Pum. El señor Davis golpeó la mesa con tal fuerza que incluso la puerta tembló levemente. Para mí no hay estudiantes más fáciles de manejar, estudiantes con malas calificaciones o estudiantes cuyos padres son miembros de la junta escolar. Solo sé que Kevin, que fue acosado, es mi alumno, y Sara, que se enfrentó a ellos, también es mi alumna. Matones acosando a mis alumnos, no, y tú quieres acosar a mis alumnos, eso es aún más imposible. 10. Al final el director cedió un paso, pero aún así tendría que hacer una autocrítica en la asamblea matutina del lunes. El lunes me levanté temprano a propósito, llegando al salón a las 6:30 de la mañana para terminar de escribir mi discurso de autocrítica. La tenue luz del amanecer se filtraba perezosamente por las largas ventanas inundando el aula. Fuera las gardenias florecían en su esplendor con sus ramas marrones y capullos blancos como la nieve apiñándose en cada ventana, divididos por los marcos verticales en cuadros inconexos. Bostecé y arrojé mi mochila sobre el escritorio. Primero una siesta. Podría terminar mi reflexión en clase de inglés. Cuando desperté ya tenía la cara llena de babas y los rasgos faciales completamente desencajados. En la esquina de la mesa apareció una hoja de papel color crema. Al abrirla vi una letra elegante y sobria. Era la carta de disculpas que alguien había escrito en mi lugar. No había firma, pero conocía demasiado bien esa caligrafía. En los 10 años siguientes de mi vida esa misma letra aparecería en tarjetas de felicitación, cartas de amor y en nuestro certificado de matrimonio. Al levantar la vista fuera de la ventana florecían las gardenias bajo un sol radiante. Un haz de luz se colaba entre los capullos y las ramas, iluminando justo la espalda erguida de Ethan. El odioso Ethan no era como lo recordaba. Me froté el hombro adormecido y cambié de idea en el último momento. Si ya estaba repitiendo el último año de preparatoria, ¿por qué no ser más audaz? A las 11 en punto subí al podio del acto matutino escolar y comencé a hablar con voz clara. No fue un examen de conciencia, sino una recreación fiel de lo ocurrido aquel día. En la escuela no deberíamos competir por quién come mejor, quién tiene zapatillas más caras o quién tiene un padre más adinerado. La verdadera riqueza que nos pertenece está en quien tiene más amigos sinceros, qué clase es más unida y quien comprende mejor cómo respetar a los demás. Nunca creí haber hecho algo malo. Esta vez quiero agradecer a mi amigo, quien se interpuso valientemente cuando nos atacaron. Creo que no hice nada malo, creo que no hay nada de malo en detener el acoso escolar. He terminado. Director, puede castigarme ahora. La bandera nacional ondeaba alta sobre nuestras cabezas bajo el sol abrasador. Yo estaba en el estrado y el público guardaba un silencio absoluto. En medio del silencio una figura se levantó de repente. Ethan se acercó rápidamente. Este estudiante modelo y chico bueno, siempre imperturbable como un iceberg que ocupaba constantemente los 3 primeros puestos de la escuela, vestido con su uniforme azul y blanco, se plantó a mi lado. La estudiante problemática ante la mirada de todos. Su espalda erguida de pie a mi lado como un bambú índigo en crecimiento. Kevin Wan, encargado de la limpieza con una camiseta vieja y descolorida, se acercó. Mi mejor amiga Jessica, alzando su cabello, corrió rápidamente hacia el podio y tomó mi brazo. El monitor de clase, siempre compitiendo con Ethan por el primer puesto con gruesas gafas, llegó trotando. La popular Chloe guardó su espejo y con paso elegante se colocó detrás de mí. El grupo 9 de tercer año, 45 personas sin previo acuerdo, sabiendo que podrían enfrentar sanciones 1 a 1, salieron de la formación y subieron al estrado. El capitán del equipo de baloncesto, ese pequeño Chris Evans, apareció a mi lado sin que me diera cuenta. Giré la cabeza buscando a Ethan y el capitán del equipo de baloncesto gritó con todas sus fuerzas. Si nos castigan, que sea a todos, no nos disculpamos. La emoción de toda la clase se contagió al instante, las voces se unieron en coro y el tono fue creciendo cada vez más fuerte. No nos disculpamos, no hemos hecho nada malo. La voz tartamuda de Kevin destacaba entre todas. Sin darse cuenta todos apretaron los puños con el rostro lleno de determinación. El ardor nos nubló la razón, en nuestros ojos no había resentimiento ni lágrimas, solo un profundo sentido de justicia. En el estrado el señor Davis se dio la vuelta y se secó furtivamente una lágrima. Luego enderezó la espalda y dijo con orgullo a la clase que lo rodeaba: ven, esta es mi clase, estos son mis alumnos, es la mejor generación que he enseñado. El director se puso morado. Nosotros reímos sin restricciones después de esta autocrítica. Al final no recibí ningún castigo. En el momento de mayor indignación incluso llegamos a entrelazar nuestras manos con las de los compañeros cercanos y alzarlas bien alto.
con una mano agarrada por Jessica y la otra firmemente sostenida por el capitán del equipo de baloncesto, y estando en la primera fila no podía volverme. Tampoco me di cuenta de que Ethan, empujado hacia atrás, observó nuestras manos entrelazadas con el capitán del equipo y una sombra de melancolía cruzó por sus ojos. Al terminar, el señor Davis nos apresuró a regresar a clase. Jessica y yo íbamos del brazo, ella comentó con aparente indiferencia. El miércoles hay un examen simulado, ¿cómo vas con la preparación? Yo aún estaba absorta en la escena emocionante de antes y respondí con tono tonto. ¿Qué examen simulado? Jessica entrecerró los ojos. El simulacro del SAT. Me quedé atontada. 12 estoy acabada. Logré garabatear el ensayo de inglés hasta el final. Las 50 preguntas de matemáticas las respondí al azar y ni siquiera pude inventarme las respuestas de los espacios en blanco. En historia me quedé dormida en la segunda pregunta y cuando desperté el supervisor sostenía mi examen lleno de baba con una expresión complicada. Durante el examen combinado de física y química el señor Davis me vigiló, pasó junto a mí 5 veces y suspiró 12. Mientras me rompía la cabeza intentando rellenar la última pregunta de química con palabras en inglés, una buena y una mala noticia cruzaron por mi mente. La mala noticia era: si no lograba volver a mi época, mi puntaje en el SAT sería de solo 900 puntos. ¿No sería eso un desastre total? En aquellos tiempos, aunque estaba en el fondo del ranking escolar, al menos logré entrar por los pelos en una universidad de Boston con mi puntaje del SAT. Con este resultado actual ni siquiera en África habría una escuela que me aceptara. Y en el instante en que sonó el timbre para entregar el examen, un destello de inspiración iluminó mi mente como si se me hubiera abierto una compuerta. Espera, he viajado en el tiempo. Entonces las preguntas del SAT que enfrenté en ese entonces no son las mismas que aparecerán en el examen dentro de 2 meses. Señor Davis, su nuera, que ahora sigue siendo estudiante, está a punto de dar un vuelco espectacular. Y no solo yo, toda la clase está a punto de hacerlo. Amigo, dime, ¿acaso podrías recordar las preguntas exactas de tu examen de admisión universitaria 10 años después de haberlo presentado? Obviamente al día siguiente de terminar el SAT había olvidado por completo las preguntas del examen. Si Dios me diera la oportunidad de volver atrás, aprovecharía la mañana en que viajé en el tiempo durante la discusión con Ethan para memorizar a toda prisa las preguntas del SAT de ese año. Junto con los resultados de los exámenes simulados apareció el señor Davis furioso. Sosteniendo la hoja de calificaciones en el podio, estaba tan enojado que apenas podía hablar con fluidez. Sarah Miller, levántate. Me puse de pie temblorosa y sin pensarlo exclamé: papá. Toda la clase quedó estupefacta. El profesor se quedó sin palabras. Hasta Ethan, que estaba sentado delante, se volvió para mirarme fríamente. Le devolví la mirada pensando que miras, cuando viaje en el tiempo te haré dormir en el sofá. El señor Davis, con el corazón destrozado y furioso, exclamó: Sara, con estas calificaciones puedes ir preparándote para la universidad del sofá. Me senté cabizbaja justo cuando me disponía a aprovechar el recreo para escapar de la realidad durmiendo. Jessica me llamó para acompañarla al baño. Con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha caminé detrás de Jessica todo el trayecto. El entorno cambió de repente y me di cuenta de que algo andaba mal. Jess, ¿dónde estamos? Jessica se abalanzó sobre mí con mirada feroz, haciendo un gesto de pistola con el pulgar y el índice contra mi frente. Tú no eres Sara. ¿Quién demonios eres? Me quedé atónita. Jessica habló palabra por palabra con claridad meridiana. Desde el día que me llamaste, Jess, y supe que algo andaba mal. Llamaste a los exámenes simulados, pruebas especiales. Tus calificaciones sumadas ni siquiera llegaban a 900 puntos. Dime quién eres realmente. Suspiré. Habíamos llegado finalmente a este punto. Abrí las manos y retrocedí 2 pasos. Jessica seguía mirándome con recelo. Tu Jessica Chen, cumpleaños el 12 de junio, signo Géminis. Sueñas con ser cajera de banco para contar dinero todo el día y salir puntual. Tu regalo de cumpleaños a los 17 fue un brazalete de sándalo y a los 18, una cámara instantánea. Lo solté todo de una vez y la expresión de Jessica pasó gradualmente de la cautela al asombro. Es difícil de creer, pero la persona que tienes frente a ti no es la de 18 años sino la de 28. Por eso te llamo Jess y no sé del examen simulado y mis calificaciones sumadas ni siquiera alcanzan los 900 puntos. Sonreí con amargura. Sé que es difícil de creer. Jessica gritó: pero te creo, tú no mentirías, esto es ampliamente increíble. 14. Jessica me hizo sentar. Ella estaba muy curiosa sobre el futuro. Terminé siendo cajera de banco. Suspiré lamentablemente. No, los ojos de Jessica se oscurecieron por un instante. Apreté los dientes. Después del SAT tus padres te regalaron el último modelo de Ferrari y te viste obligada a regresar para heredar el negocio familiar. Jessica se sonrojó. Entonces 10 años después yo, con una expresión impasible, respondí: fuiste a la universidad en Boston, saliste con todos los chicos guapos del departamento e incluso tuviste escándalos amorosos con varios músicos de bandas independientes en bares de Nueva York. Después de graduarte viste la vanidad del mundo y te dedicaste a hacer dinero filmando pequeños sketches de CEO femenina en TikTok. Lograste completar la segunda transformación de la empresa duplicando tu fortuna. Jessica retorció sus dedos. No suena mal. Furiosa exclamé: no solo no suena mal, sino que fue increíblemente genial. Durante toda tu carrera universitaria te acompañé a los bares, te vi coquetear con chicos mientras yo, atada por mi compromiso matrimonial, solo podía mirar con envidia. Jessica abrió los ojos desmesuradamente. Tenías una relación. Sacudí la cabeza. Para ser exacta, nos casamos justo después de graduarnos de la universidad. Jessica, con curiosidad repentina, preguntó: ¿con quién? ¿Con el capitán del equipo de baloncesto o con algún compañero de la universidad? La interrumpí. Jess, no te enfades. Jessica se llevó la mano a la frente. Dime, intentaré mantener la calma. ¿Es alguien que conoces? ¿Un compañero del instituto? ¿Un senior? ¿Un junior? De nuestra clase. ¿No es el pequeño Chris Evans? Jason Leo. Aparte de estos 3, los guapos de nuestra clase son. Cerré los ojos. Sí, es Ethan. Hubo un momento de silencio. Cuando abrí los ojos Jessica estaba a punto de desmayarse. Me apresuré a sostenerla. Amiga, no reacciones así. Jessica murmuró: cuando ustedes dos se casen me mandará Ethan a sentarme en la mesa de los perros. Vaya forma de hablar. En mi boda me regalaste $20,000. Claro que te sentarás en la mesa del señor Davis.
Jessica me miró fijamente. Así que te casaste con el hijo del director. Jeje, sorpresa 15. Obviamente fue más bien un susto. Jessica pasó toda la mañana digiriendo la noticia de que me casaría con Ethan 10 años después y desde entonces su mirada hacia él se volvió extraña. Mientras tanto, inspirada por las revelaciones de Jessica, sentí que se me aclaraban las ideas y corrí a la oficina de la profesora de inglés. La señora Peterson, la profesora de inglés, se sostenía la cabeza con las manos y me miraba sonriente. ¿Qué ocurre, cariño? Al ver el rostro joven de la profesora Peterson, de repente sentí un nudo en el corazón. La señora Peterson falleció 2 años después siguiendo los pasos de su esposo, que murió en acto de servicio. Vacilé antes de hablar. Profesora, me enteré de un tema de redacción que podría ser, quiero decir, muy importante. En lugar de tomarlo a broma, la señora Peterson cogió papel y bolígrafo con seriedad. Dímelo, anotaré. Antes de salir de la oficina de la profesora Peterson me di la vuelta y volví corriendo. Profesora, ¿podrías hablar con tu esposo y pedirle que deje de aceptar misiones tan peligrosas, especialmente durante las vacaciones de verano del próximo año? La profesora Peterson inclinó la cabeza y sonrió con resignación. Ojalá pudiera, pero él siempre es el primero en lanzarse al frente. Alguien tiene que ser el primero en enfrentar el peligro, respondió. 16. Imaginar mi yo futuro. ¿Qué clase de tema es este?, gritó un compañero al ver la tarea escrita en la pizarra, poniéndose melodramático. Estaba agachado tapándome la cabeza como un ladrón culpable, pensando si el tema de ensayo del SAT de este año es exactamente esta maldita pregunta. El aula de último año, normalmente sofocante, se llenó de murmullos. El tema había despertado en todos un destello de infinitas fantasías sobre el futuro. La chica más popular, Chloe, sacó un lápiz labial de su bolso y se lo aplicó sin prisa. Solo espero que mi futuro sea sólido, que cada paso siga el camino correcto. Jason, el chico guapo reconocido por toda la clase, estaba sentado a su lado. Todos pensaban que Jason y Chloe se gustaban mutuamente. Incluso había apostado $100 con Jessica que empezarían a salir después de graduarse. Jason agregó con reserva: creo en ti. No pude evitar responder con sarcasmo: quizás sí, señorita. Chloe guardó su pintalabios y preguntó con curiosidad: ¿qué quieres decir? ¿Crees si te digo que tengo superpoderes? Afortunadamente Chloe no solo era hermosa sino también de carácter dulce. No mostró el menor asomo de desagrado y siguió mi juego diciendo: creo lo que dices. Hice 2 círculos con mis manos. En realidad puedo ver el futuro de todos. Tarot. Chloe frunció el ceño tratando de entender la frase desde la lógica de una persona normal. Me apresuré a salir del paso. Si algo así. Los compañeros curiosos nos rodearon cada vez más y con determinación le dije a Chloe: puedo ver tu futuro y ciertamente es radiante, pero comparado con el futuro que idealizas habrá muchos altibajos. ¿Altibajos? Chloe frunció sus hermosas cejas pero pronto las relajó. No les tengo miedo a los altibajos. Puede que tengas malentendidos con la persona que amas, pero al final se dirigirán el uno al otro con determinación. Chloe sonrió alzando con orgullo su hermosa cabeza. Siempre he sido lo suficientemente firme con mis decisiones. Chloe se comprometió con Jason después de graduarse y hasta asistí a su ceremonia de pedida, pero justo antes del compromiso Jason desapareció repentinamente y ninguno de sus compañeros de clase pudo contactarlo. 2 años más tarde se casaron, pero en la boda ambos tenían caras largas. No conocía los detalles ocultos, pero mi conversación con Chloe claramente despertó el interés de todos. Los compañeros parloteaban ansiosos por escuchar lo que sabía sobre su futuro. Zoe se reía a carcajadas mientras bromeaba y discutía con Leo. Zoe tenía las peores notas de nuestra clase, pero seguía el camino artístico con una imagen hermosa y un talento vocal sobresaliente. Se rumorea que participará en The Voice en la segunda mitad del año. Leo era un genio de las competencias, provenía de una buena familia. En clase solo escuchaba ocasionalmente y solía dormir todo el año. Se decía que pronto se iría al extranjero y no presentaría el examen SAT. Zoe terminó convirtiéndose en cantante, afirmé con seguridad, y tu futuro amor está justo a tu lado en este momento. Leo respondió con sarcasmo: ¿quién podría ser acaso con Jason, con el capitán del equipo de baloncesto o con ese actor de tercera categoría de la farándula? Zoe estaba tan furiosa que quería golpearlo mientras los observaba. Pensé: Leo, qué terco eres. No es de extrañar que dentro de 10 años Zoe prefiriera seguir en esa relación tóxica con su novio actor antes que hacerte caso. Kevin Wang barrió el suelo mientras preguntaba con curiosidad: ¿y qué hay de mí? Kevin perdió contacto con nosotros después de fracasar en el SAT, pero esta vez no se rompió el brazo, así que... Te fue muy bien en el SAT, afirmé con seguridad. Tuviste un desempeño excepcional, luego ganaste más confianza, superaste el tartamudeo y hasta te convertiste en orador. Kevin sonrojado tomó la escoba y se fue a limpiar el pasillo. Sofía, la chica regordeta de la clase, preguntó tímidamente: logré adelgazar cuando fui a la universidad. Sofía y yo entramos en la misma carrera y yo conocía su futuro como la palma de mi mano. Después en la universidad te robaban el delivery todos los días y adelgazaste 25 kilos. Fue por la rabia que te daban los ladrones de comida, no fue porque pedías delivery a propósito y le echabas laxantes. Resulta que un chico guapo tomó tu pedido por error, terminó en el hospital por tu medicina y tú te desviviste cuidándolo. Al final estuviste enredada con ese chico 8 años sin ningún resultado y te convertiste en una belleza solitaria. No terminé la segunda parte de la frase. El monitor de la clase con sus gruesas gafas se acercó con timidez: quiero saber cómo será mi carrera en el futuro. Recordé mientras todos a tu alrededor estaban en la etapa de enamorarse, tú seguías firme en el camino de la investigación científica. En el futuro que vi aún no habías encontrado la respuesta a lo que estudiabas. El monitor preguntó con alegría: logré perseverar, ¿verdad? Me quedé un momento en silencio, asentí y dije solemnemente: siempre has sido esa persona delgada y pequeña en mi corazón, pero con un corazón fuerte capaz de aferrarse a sus sueños. Un compañero preguntó a mi lado: ¿y tú, Sara, viste tu propio futuro?
Instintivamente miré hacia el asiento de Ethan, pero solo quedaban las gardenias fuera de la ventana, el pupitre estaba vacío. 17. No logré entrar a una universidad realmente buena. Al menos cuando salieron las notas me sentí decepcionada. No estaba destinada a ser una de esas personas privilegiadas que pueden ingresar a las universidades de la Ivy League y mucho menos a ser como Jason Leach o esos jóvenes ricos que pueden estudiar en el extranjero. Ni siquiera era una estudiante modelo, capaz de entrar a una universidad estatal de élite. Soy una persona común y un poco torpe, pero cuando llegué al punto de mis 28 años y miré hacia atrás, me di cuenta de que el SAT, ese examen que antes de los 18 años fue demonizado por innumerables padres y maestros como el examen que decide tu vida, en realidad no puede dictar el rumbo de nuestras vidas. Después de graduarme de la universidad conseguí un trabajo mal pagado como asistente en un consultorio de psicología, compartiendo un pequeño apartamento en Boston con mi novio Ethan. Ethan estudiaba su posgrado mientras yo trabajaba y mi salario ni siquiera alcanzaba el nivel de su beca. Poco a poco descubrí que tenía cierto talento para la consejería psicológica, así que una vez más comencé a estudiar. Como esta vez se trataba de un campo que me interesaba, completé rápidamente los exámenes, usé mis ahorros para alquilar un local y abrí mi propia clínica privada. El primer año no fue muy alentador, a menudo me sentía asfixiada por el peso del alquiler. Afortunadamente Ethan, siempre conocido por su lengua afilada y realismo, nunca se quejó de esto ni una sola vez. Siempre me preparaba una cena abundante en silencio cuando estaba estresada. Poco a poco la clínica empezó a mejorar, quizás por mi pasión o tal vez porque realmente encontré mi vocación. En fin, a los 28 años mi salario ya podía cubrir todos los gastos de la familia, incluyendo diversiones. Y Ethan también se doctoró. En la ceremonia de graduación, vestido con su toga roja de doctorado, me abrazó mientras nos tomábamos fotos en el césped de Harvard Yard. Quizás a los 18 años me habría sentido abrumada por olvidar la tarea, suspender exámenes o preocuparme por el SAT. Pero cuando miro hacia atrás desde mis 28 años solo puedo reírme con indiferencia. Siempre hay quien dice el examen de ingreso a la secundaria superior es un punto de inflexión en la vida, el SAT es un punto de inflexión en la vida. El examen de posgrado es un punto de inflexión en la vida. ¿Cuántos puntos de inflexión pueden existir? ¿Acaso nos creen la presa over? Algunos se casan temprano pero tienen constantes disputas con sus parejas, otros heredan negocios familiares pero viven tan ansiosos que no pueden dormir, algunos siguen la rutina pero también se cansan de una vida monótona. La vida rara vez sale como uno desea, o tal vez incluso si tomas el camino que ahora crees correcto, muchos años después igual te arrepentirás. Así que adelante, camina con valentía porque siempre habrá un futuro esperándome. 18. El señor Davis entró en el aula con los ojos desorbitados. El examen SAT está a la vuelta de la esquina. Aún no estudian. Si estudias un día y dominas un punto clave para el día del examen, podrás dominar 35 más. Todos se dispersaron inmediatamente como pájaros y bestias, encogiéndose en sus asientos como codornices. De repente un papelito apareció en mi mesa. Instintivamente levanté la vista y vi que Ethan había regresado a su asiento sin que me diera cuenta, ahora con la espalda recta como un bambú erguido. Abrí el papelito, en él decía: «Viste mi futuro». Cuando Ethan subió a la azotea su expresión aún mostraba cierta vacilación. Le grité: «Aquí estoy». Ethan respondió nervioso: «Baja la voz». Crucé los brazos: «¿Quieres saber tu futuro?». Ethan se acercó obedientemente y se detuvo frente a mí. «Sí». Mis ojos brillaron con picardía. «Tu futuro, déjame ver, sacaste muy buen puntaje en el SAT. A carrera continua desde licenciatura hasta doctorado. El señor Davis está muy orgulloso, no para de alabarte en la oficina todos los días». Me encogí de hombros. «¿Eso es todo?». Ethan levantó la cabeza de golpe desesperado. «¿Eso es todo entonces?». Lo provocaba a propósito. «Entonces, ¿qué aparte de los estudios?». «Aparte de los estudios, ¿qué más quieres saber?». Ethan Davis. Es solo que Ethan se sonrojó, tan evidente incluso en la azotea. Sonreí. «¿Estás con alguien que te ama?». Ethan murmuró: «La persona que me ama». «Mierda, me he viajado en el tiempo». Cruzo los brazos y lo observo. «Antes no estaba segura de si la amabas, ahora pero». Ethan insistió y ahora que me levanté de un salto y le golpeé la cabeza: «Ahora todavía no estoy segura». «Gran tonto, ¿cómo puedes dejar que una chica tome la iniciativa?». Ethan se quedó parado en su lugar aturdido por un momento y de repente recordó algo: «Ese día tu nota». 20. Abrí los ojos y lo primero que vi fueron las cortinas del hospital. Estaba despierta. Mi mano estaba apretada firmemente en la suya. Intenté tirar un poco y Ethan, que estaba agachado junto a la cama, levantó la cabeza. Se quedó paralizado por un momento y luego se apresuró a ponerse de pie. «¿Qué tal? ¿Sigues mal? ¿Te duele la cabeza? Voy a llamar al médico». Lo agarré del brazo. Ethan, de 28 años, se detuvo y se acercó para preguntar. «¿Qué pasa?». «Pregunta rápida, vale, pregunta». «¿Recuerdas por qué discutimos?». «Porque olvidé comprar toallitas húmedas cuando compraba el papel higiénico, así podríamos ahorrar $2. Sabes que te equivocaste». «Sí, cariño, ya pegué notas adhesivas en mi escritorio para recordármelo todos los días». «Y tu papá este año está supervisando los exámenes SAT, no puede salir del estado en todo el mes. ¿Qué tal si el fin de semana vamos al cementerio a visitar al profesor Peterson de la secundaria?». «Está bien, yo conduzco, tú compras las flores». «Cuando nos casamos pensaste en sentar a Jessica y al perro en la misma mesa». «Me encantaría, pero al ver que usaba un sobre de documentos para el regalo en efectivo se me pasó la idea». «Ethan Davis, ¿acaso llevas enamorado de mí desde la secundaria?». Sí. Ethan hizo una pausa y respondió sin dudar: «Llevo mucho tiempo enamorado de ti». «Sarah Miller aceptaría salir conmigo». Le acerqué la cabeza y le planté un beso sonoro en la frente. «Aprobado, compañero esposo». Fin.